Hola queridos amigos de Jabruta Kabbalah, yo soy Merav Gotank. Mito antisemita: los judíos mataron a Jesús. No, los judíos no mataron a Jesús. Aunque digamos que si hubiera sido un judío que mató a Jesús, que ahora tengamos que odiar a todo el que sea judío. Quienes mataron a Jesús fueron los romanos. Ellos eran la autoridad legal y gubernamental de la zona de Judea en esa época. ¿Y por qué lo mataron? En realidad Jesús por sí mismo no era el problema. Los romanos mandaban a matar a todo aquel que ellos consideraban como una amenaza a su gobierno. No porque fuera judío, no porque predicara el amor al prójimo. Ellos veían en Jesús a un sedicioso, a un judío rebelde, como muchos otros. La prueba está que en la cruz tallaron el nombre INRI, que esto en romano es Jesus Nazarenus Res Judaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Este título era modo de burla contra Jesús por hacerse llamar el Rey de los judíos o por permitir que lo llamaran de esa manera. Esto no era una cuestión religiosa, sino algo que equivalía para ellos a desafiar la autoridad del emperador de Roma, una manifestación clara de la deshonra del único rey que los romanos consideraban. Tenemos que entender que en esa época Judea era una zona muy tensa, porque los judíos no se quedaban tranquilos y dejaban que los romanos los explotaran, los extorsionaran y encima no les permitieran practicar su propia religión. Por eso es que habían grupos de judíos que realizaban revueltas contra los romanos. Esto por supuesto no les agradaba para nada. Conocemos la revuelta de Bar Kokhba y conocemos la rebeldía de Masada. Masada era una fortaleza al lado del Mar Muerto, muy lejos de Jerusalén, por lo menos para aquella época, donde se refugió un grupo de judíos que se llamaban los sicarios, un grupo extremista judío, y junto con otros se escaparon de la ocupación romana. Quien no conoce la historia y no vio la película, deben saber que los romanos los persiguieron hasta allá, incluso montaron un cuartel militar a los pies del monte de Masada durante meses para bajar a aquella gente del monte. Terminaron matándolos a todos. Para ellos, cada uno de esos era un Jesús. El tema de la crucifixión era un castigo romano reservado específicamente para esclavos criminales peligrosos y enemigos políticos del Estado de Roma. La ejecución de Jesús de Nazaret por crucifixión era una manifestación de su poder y no la matanza de un pobre judío religioso. No en vano se expuso sobre el monte y se hizo todo el pasaje de la Vía Dolorosa para que se vea lo que le va a pasar a cualquiera que hiciera lo mismo. La época en que Jesús fue crucificado era Pesaj, la fiesta de Pascuas. El prefecto Poncio Pilato temía que en estas fiestas se realizaran revueltas populares, ya que era una época de peregrinación de los judíos de todas las zonas al templo de Jerusalén. Jesús en esa época no era el único que se proclamaba Mesías o enviado del Creador. Sí, fue el único que después de él se creó un movimiento que arrasó al mundo, el cristianismo. Y ya sabemos que las cosas no pasan porque sí. Obviamente que él sí tenía una misión divina para cumplir. Tenemos que entender que en esa época se vivía una tensión muy fuerte a nivel local, similar a lo que hoy sentimos a nivel global. Muchos eran los que esperaban al liberador, a un líder, a un ungido. Esto hizo que surgieran numerosos líderes. Se proclamaban profetas, mesías o reyes. El historiador muy conocido de la época, Flavio Josefo, documentó a varios de ellos. Todos fueron ejecutados por los romanos o asesinados en revueltas. Los casos más destacados son, por ejemplo, el de Judas el Galileo. Y esto ocurre después de Cristo. Él se oponía a los romanos, declarando que solo Dios era el gobernante. Todos sus seguidores
fueron atrapados y él mismo fue asesinado. Se conoce también a Simón de Perea, se lo sitúa en la historia antes de Cristo. Este se declaró rey y por supuesto que lo bajaron. Pero el caso más famoso es Bar Kokhba, un siglo después de Jesús, que fue el mesiánico más exitoso políticamente. Él lideró una gran revuelta contra el emperador Adriano y logró expulsar a los romanos, gobernando un estado judío durante 3 años. El rabino más importante de la época, Rabbi Akiva, incluso lo declaró el Mesías esperado. ¿Cómo puede ser que se equivocó? Posiblemente no. De este tema les voy a hablar en otro video. En otro video les voy a hablar sobre el asunto del Mesías. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Los judíos nada tuvieron que ver con la muerte de Jesús? Obviamente que sí, pero estamos hablando de las autoridades judías locales, lo que se llamaba el Sanedrín, quienes acusaron a Jesús de blasfemia y alteración del orden. El Sanedrín consideraba que Jesús era una amenaza para la religión y para la estabilidad política. No olvidemos que Jesús criticaba en forma abierta a los líderes religiosos de la época, con razón o sin razones. Para el Sanedrín esto era una blasfemia. Además, por supuesto que tenían miedo de que él cobrara demasiada popularidad y esto produjera una guerra religiosa interna. El Sanedrín hacía todo para mantener una estabilidad, incluso demasiadas concesiones a los romanos. Jesús era una amenaza teológica, ponía en peligro la estabilidad religiosa del pueblo judío. La pregunta si el Sanedrín se hubiera ocupado de ejecutar a Jesús si no fuera por los romanos, es muy probable que sí. No fue el único quien ejecutaron por este tipo de actividades. En ese caso se hubiera hecho un juicio y se le hubiera dictado la muerte por lapidación. Pero sabemos muy bien que el Sanedrín no tenía permiso de hacer ejecuciones y por esa razón recurren a los romanos, explicándoles el peligro que supone Jesús, no tanto para los judíos, sino también para los mismos romanos. En este caso podemos ver de que sí, el Sanedrín era responsable de la muerte de Jesús, en el sentido que lo entregó a los romanos. ¿Es esto un justificante para odiar a todo un pueblo? Es una cuestión de moral de cada uno. En definitiva, el cristianismo nace a partir de su muerte. Podemos verlo como un evento espiritual premeditado. De todos modos, Jesús fue un judío y todos los que lo siguieron eran judíos. Eso está muy lejos de convertir a todo un pueblo como responsable de su muerte. Ojalá y solo nos ocupemos de ver la mano de Dios atrás de todos los eventos. Nos vemos en la próxima. Este video trató más que nada de datos históricos. De todos modos, los va a esperar en el canal Jabruta Kabbalah en YouTube y sirve también como anticipación y promoción del próximo video que les voy a presentar sobre el tema del Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Llegó ya el Mesías? ¿Está por llegar? A todas estas preguntas respondo en el próximo video, así que estén atentos y para eso aprieten la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que van a subir y además ayuden con un like y también compartiendo el video para que otras personas puedan también aprender. Muchas gracias por estar conmigo.